que el Señor nos ha estado guiando desde que iniciamos la reunión. Todos los cantos que estuvimos entonando esta mañana, hermanos, hablan de libertad en Cristo, del perdón de pecados, hablan de salvación, hablan, hermanos, el mensaje poderoso de las Escrituras. Y recuerden que estoy compartiendo esto, hermanos, para que vivamos en convicción, en la convicción de que somos hijos de Dios. Acuérdense que Jesucristo dijo, el Evangelio dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el Señor nos ha dado la potestad, hermanos, de ser llamados hijos de Dios. Qué bendición, ¿no? Y el ministerio del Mesías a nuestro favor, hermanos, Lucas capítulo 4, versículos 18 en adelante, dice, el Espíritu, bueno, estoy leyendo ya el versículo 18, ¿verdad? La vez pasada leímos todo el pasaje. Especialmente, ¿se acuerdan que les dije que me encanta el versículo 21? Pero el 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Gloria a Dios, hermanos. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Termina diciendo, a predicar el año agradable del Señor. Y dice el versículo 21, hermanos, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, Jesucristo vino a darnos libertad completamente. Amén. Alguien se podrá preguntar, como lo vamos a leer más adelante, ¿libertad de qué, hermanos? ¿De qué puede hacerme libre el Señor? ¿Verdad? Porque menciona dos veces aquí en el pasaje, el Señor me ha enviado a libertar a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Y lo que voy a decir ahora, yo sé que ustedes lo saben, se los voy a recordar, pero es una verdad bien poderosa y debemos plantarnos en esa verdad bien poderosa. Si respondemos a la pregunta, hermanos, ¿esclavos de qué? ¿O de qué puede hacerme libre? Voy a mencionar 4 o 5 cosas, hermanos. Yo no voy a abarcarlas esta mañana, pero voy a mencionar una verdad bien poderosa que quiero que me pongan atención, que me escuchen, se planten en esta verdad y tengan la convicción como hijos de Dios y tengan la convicción del Espíritu de Dios en su vida y en su corazón. Amén. Amén. Mientras estábamos cantando esta mañana, yo decía, Dios puede traer esta mañana a nosotros, a nuestros corazones, de los que estamos aquí, esta convicción con poder. Hermanos, la primera cosa de la que el Señor nos quiere hacer libres, nos puede hacer libres y nos ha hecho libres si nosotros aceptamos esa libertad que el Señor nos da, es del pecado. Somos libres, hermanos, del pecado. Vamos a leer más adelante gran parte del pasaje que voy a mencionar ahora, pero San Juan capítulo 8 versículo 32 dice, y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? Y la verdad os hará libres. Y luego el Señor hace un énfasis, hermano, sigue hablando ahí en ese San Juan 8, 32, 33, 34, llega al 36 y dice, así que si el Hijo os libertare, seréis más o menos libres. Amén. Entonces no amén. No, ¿verdad? No amén. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, hermanos.
Hace un énfasis maravilloso aquí. Por eso, hermanos, mencionaba hace un momento, debemos vivir en la convicción de que somos hijos de Dios. En realidad, hermanos, en realidad, hijos de Dios, no pancheros, no imitadores, no como algo nada más fascinante, algo que deslumbra, no nada más con oropeles, hermanos, no, en la verdad, en la realidad, hermanos, que somos hijos de Dios y debemos reaccionar, hermanos. Por eso estoy hablando esta mañana de convicción, porque debemos de reaccionar a la verdad. Somos hijos de Dios. Amén. Aleluya. No me extraña en nada, hermanos, absolutamente no me extraña en nada. Hemos visitado algunas veces los basureros en diferentes lugares. ¿Saben ustedes que hay viviendas a veces allí en los basureros? ¿Y saben ustedes quiénes viven allí en los basureros? ¿Sí saben? Los que trabajan allí en el basurero. Porque hay personas que trabajan ahí, desde ahí empieza el recicle y lo ponen en orden, etcétera, etcétera. ¿Y saben ustedes qué hacen los hijos de los que viven ahí? Viven de la basura y se mueven entre la basura y allí están viviendo y se comportan como un hijo de persona que trabaja en la basura. Hola, ¿me están siguiendo? Y no me extraña, ahí viven, ese es su hábitat, esa es su forma de vivir, esa es su cultura, eso es lo que ellos se creen, eso es lo que hacen y de esa manera viven. ¿Me están siguiendo en el ejemplo, hermanos? Si usted dice que es hijo de Dios, entonces usted debe creérsela. Y usted debe de vivir como hijo e hija de Dios, con la libertad que Cristo vino a darnos. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ninguna condenación hay, hermanos, para los que están en Cristo Jesús. Debemos de seguir leyendo la Escritura, hermanos, ¿verdad? Porque dice verdades muy poderosas a continuación y no debemos quedarnos a medias. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús, dice la Escritura. Y sigue diciendo, los que no andan conforme a la carne. Y un hijo de Dios, hermanos, no puede vivir conforme a la carne. Un hijo de Dios debe vivir guiado por el Espíritu de Dios. Y eso lo tenemos que hacer, hermanos, no por religión. Tenemos que hacerlo por convicción. Tenemos que hacerlo con la seguridad de que ahora mi manera de vivir ya no corresponde a como antes vivía yo, porque antes yo era hijo del diablo. Y me van a decir usted. Pero no se hagan, hermanos. Ahorita vamos a leer un pasaje bien poderoso de las Escrituras en esta línea, ¿no? Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14, dice, con gozo, dice el apóstol Pablo. Y como estábamos viendo esta mañana en la escuela dominical, vamos a leer por lo menos unas 10 veces en las salutaciones del apóstol Pablo a las cartas, gracia y paz. Gracia, paz y gozo, hermanos, son de las palabras favoritas del apóstol Pablo a sus receptores en las cartas. En este caso a los colosenses dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13, hermanos, si lo encontraron, lean conmigo. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón
perdón de pecados. Hermanos, yo puedo decirles esta mañana que yo he sido malo. El otro día, ¿se acuerdan que yo les comenté que no me gusta hablar mucho de mi pasado? Y en un domingo pasado, unos 2 domingos o 3 pasados, estaban aquí mis nietos y me escucharon hablar algo de mi pasado. Hermanos, todas las 2 semanas que estuvieron aquí mis nietos me estuvieron diciendo: abuelito, ¿y por qué eras rebelde? Abuelito, ¿y por qué comías de la basura? Abuelito, ¿y por qué te portabas de esta manera? Y yo le decía: ¿quién te dijo? Tú lo dijiste. Y yo era malo, hermanos. Y podemos decir todos aquí, hace rato la hermano Beto decía: si testificamos de la bondad de Dios, no nos alcanza el tiempo. Si testificamos de nuestra maldad, obviamente que va acompañada de la bondad del Señor, hermanos, no nos alcanza el tiempo. Éramos malos, ¿verdad? Pero miren, hermanos, créanse esta verdad de las Escrituras. Dice la Escritura, hermanos, que Jesucristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Somos hijos del Rey. De verdad, hermanos. No nada más para tener limusina y reclamar homers. No, hijos del Rey. En serio. Y luego tenemos redención por su sangre. El Señor nos redimió por su sangre preciosa. Satanás nos tenía en su potestad, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dios el Padre dio a Jesucristo, quien derramó su sangre para volver a pagar lo que era de Él. Eso es redención, volver a comprar lo que ya le pertenecía. Solamente Dios lo ha hecho. Y esta verdad bien poderosa con la que termina el versículo 14, hermanos: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Hermanos, el Señor nos ha perdonado nuestros pecados. Al final voy a decir una verdad bien poderosa que va a impactar nuestro corazón, que debe impactar nuestro corazón. Pero miren, vamos a leer un pasaje, hermanos. Quiero que estén conmigo en este pasaje, por favor. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos a responder también nosotros aquí a una pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Ya están en Romanos 6? Y vamos a estar bien atentos, hermanos, a esta escritura. ¿Ok? Miren, vamos a leer del versículo 15 en adelante. Pero déjenme les leo el versículo 12 antes. Dice el verso 12: no reine pues. ¿Sí me siguen? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y luego dice también el 13, hermanos: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego entonces pregunta el apóstol Pablo, hermanos: ¿qué pues? Fíjense bien, pregunta el apóstol Pablo: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Aquí él da una respuesta. Pero hermanos de aquí de Tecate, y los que me van a ver más adelante, respondemos a esta pregunta: ¿qué pues, hermanos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué respondemos nosotros? Anímense. De ningún modo. No, ¿verdad? No. Recuerden que yo quiero que vayamos a convicción, a no jugar con el pecado, a no jugar con las cosas de Dios.
a declararnos, a sentirnos, a vivir en nuestra posición de hijos de Dios. Vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Y lo primero que podemos decir esta mañana es que el Señor con su sacrificio nos libró del pecado, de su influencia y de su poder contra nosotros. Al conocer la verdad hemos sido libres, y si el Hijo ha venido a darnos libertad, somos verdaderamente libres. Entonces, porque no estamos bajo la ley, ¿vamos a pecar? No. Aquí el apóstol Pablo lo dice de esta manera: en ninguna manera. Nosotros podemos decir, no, hermano, no. Me enfrento en tentaciones, sí, pero no peco, no quiero pecar. No quiero que el pecado venga a gobernarme más. Cuando yo era malo, muy malo, re malo, me dejaba gobernar por el pecado. Mi manera de hablar era sucia a causa del pecado. Tenía pecado de acción, de pensamiento, de palabra. Bendito sea Dios por Jesucristo, que murió por mí, por mis pecados. Y bendito sea Dios por la persona que me habló de Jesucristo. Y bendito sea Dios por el Espíritu Santo que abrió mi entendimiento, quitó esa venda de oscuridad que no me permitía ver mi condición de pecado. Hay muchas personas, hermanos, aún dentro de las mismas iglesias, que no pueden ver su condición de pecado. ¿Por qué? Porque el enemigo sigue haciendo su función. El enemigo pone un velo de tal manera que no les resplandezca la luz del Evangelio. Yo bendigo al Señor porque un día esa venda se cayó de mis ojos y el Espíritu Santo me iluminó para ver la obra de Jesucristo a mi favor. Y aceptar el perdón de mis pecados y la libertad que Cristo me vino a dar. Y sigue diciendo el apóstol Pablo aquí, hermanos, en el versículo 16, miren, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y presenta estas dos opciones, hermanos. Somos esclavos de quien obedecemos. Dice en primer lugar, ¿de quién? Dice, sea del pecado, el resultado es muerte. Dice, o sea, de la obediencia, el resultado es justicia. Nosotros decidimos, hermanos, a quién nos sometemos. Nos sometemos al pecado con sus resultados. Nos sometemos a la obediencia a Dios con sus resultados. El apóstol Pablo dice: sepan esto, hermanos, sean conscientes de esto, que si alguien se somete a obedecer a alguien, eso es esclavo. Y aquí está hablando de este asunto del pecado, de la justicia, o de la obediencia para justicia. Dice el 17: pero gracias a Dios, y luego menciona el pasado, hermanos, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí esta mañana pueden decir, así como dice el apóstol Pablo, hermanos, erais esclavos del pecado? Amén. ¿Sí? Ok, todos los que no dijeron amén, voy a invitarles al altar. Vamos a orar, hermanos, para que eso se convierta en pasado. Amén. Bueno, estaban dormidos. ¿Cuántos pueden decir, era esclavo del pecado? Amén. Y es lo que dice aquí: éramos esclavos del pecado. Estoy aquí en el 17, ¿verdad? Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, y luego miren, hermanos, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, el Evangelio de Jesucristo. Dice el versículo 18, hermanos, y libertados del pecado, ¿qué pasó, hermanos? Ahora somos siervos de la justicia. Y luego dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Otra vez habla del pasado, pero el cambio nos dice una verdad bien poderosa, hermanos. Dice: así ahora para santificación. Miren qué lindo, hermanos. Para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
¿Cómo usábamos, hermanos? Y quiero hablarlo así en el pasado. Quiero hablar en el pasado, hermanos. ¿Cómo usábamos nuestros cuerpos para servir a la inmundicia, a la injusticia, a la maldad? Nuestros labios, nuestras manos, nuestros pies, nuestro cuerpo. ¿Cómo los usábamos, hermanos? Del tiempo pasado. Amén. Ya no lo hacemos. Los chiquitines pudieron habernos dado una lección esta mañana bien poderosa, cuando estaban repitiendo su lección. ¿Y qué no debemos hacer con nuestra lengua? Que los chiquitines decían: no chismes, no mentiras, no malas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo eso, hermanos, corresponde al pasado. ¿Me están siguiendo? Dios nos ha dado libertad. Estamos bajo el tema libertad total en Cristo Jesús. Nuestra manera de vivir, hermanos, empezando con el asunto de pecado, tiene que ser completamente diferente. Nuestros miembros, hermanos, eran usados para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Joelito, yo tenía 7 años, 8 años, 9 años. Y lo primero que aprendí a tocar en la guitarra fue la bamba. Entonces yo me sentaba, agarraba la guitarra y empezaba. Entre otras. Y presentaba tanto mis talentos como mis miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad del tiempo pasado. Y Satanás, hermanos, siempre ataca, siempre tienta, siempre trata de hacernos caer en esas cosas del pasado. Satanás vive del pasado. Nosotros vivimos en Cristo hacia adelante, hacia el futuro, con una esperanza gloriosa que es estar un día con el Señor por la eternidad. Habiendo yo experimentado eso en mi pasado, hermanos, y habiendo entregado mi vida a Cristo y habiendo dedicado mis miembros y mis talentos para servir a la justicia y para servir al Señor, enseñé a mis hijos a tocar y les dije: hijos, te voy a enseñar, pero para que sirvas a Dios. Y se acuerdan que les platiqué que Moy me llega en el tiempo de la secundaria. Joelito Moy fue tentado. Bueno, uno de mis hijos que se llama Moy. No, bueno, sí, uno de mis hijos. Me llega Joelito y me dice: papá, me pagan 5,000 pesos por noche para tocar en una banda. 3,000. No fue muy alto con 5,000, pero 3, 6, 9, viernes, sábado y domingo. Y le dije: hijo, acuérdate, cuando naciste te dedicamos al Señor. Y número 2, cuando te enseñé te dije: para Dios. Pero ahí estaba Satanás diciendo: para mí. Y ahí estaba la tentación. Y le dije: hijo, está bien si tú quieres servir al mundo y al diablo, dale. Pero el día que tú empieces, mi ministerio se acabó. Dejo de predicar. Dios trató con él y ya no se atrevió a hablar conmigo de frente. Ya, me tuvo miedo. Pero habló con mi esposa y le dijo: mamá, soy un siervo de Dios. En la secundaria. Y hermanos, el enemigo siempre, hermanos, va a querer sacarnos. Otra manera de decirlo así, hermanos, es: hay una estrategia en la guerra espiritual. Acuérdense que la guerra espiritual es por las almas. Y es como en el deporte de alto rendimiento. Están dos equipos enfrentándose para jugar y el técnico hace estrategias, y muchas veces las estrategias no son muy buenas. El técnico le dice a sus jugadores: miren, en aquel equipo hay uno muy bueno, sácalo de la jugada, lesiónalo, provócalo, quiero que lo expulsen, no lo quiero ahí porque me hace daño.
Así dice el técnico a sus jugadores. Entonces de repente empiezan las cosas ahí difíciles en el campo. Y saben que, hermanos, hay una lucha y hay provocaciones, hermanos. Y viene el árbitro y ¡pum! Vas para afuera y lo expulsa. Entonces, hermanos, cuando no tenemos convicción de vida cristiana, el enemigo lo quiere sacar de la jugada. Si usted empieza a orar más, Satanás dice, este me hace daño. Si usted empieza a compartir más de las cosas de Dios, Satanás dice, este me hace daño. Si usted empieza a ser fiel a Dios, Satanás dice, este me hace daño. ¿Y sabe qué va a hacer? Lo va a querer sacar de la jugada. Y a veces no reaccionamos a esa verdad, hermanos. A veces nos dejamos engañar por el enemigo y simplemente parece que son nuestras reacciones. Pero no, hermanos. No, hay una lucha tremenda del enemigo sacándonos porque sabe que le hacemos daño. Cuando empezamos a decir, no me gusta, no quiero. Simplemente, hermanos, hablando en vivo reciente, ¿por qué no van a la actividad de mujeres que fue aquí en Tecate? Ay, hermano, es que a mí no me gusta. No es que no le guste, hermana. No es que no le guste. Es que hay un enemigo que dice, si vas allá, te vas a fortalecer y no me conviene. Te saco de la jugada. Véanlo por ese lado, hermanas. Es muy diferente decir, ¿qué tengo yo que testificar? Nada, pues no fui. Y las otras hermanas, yo me gocé hasta en la comida. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Y eso pasa en todo lo que es actividad espiritual, en actividades de la iglesia. Debemos presentar nuestros miembros para santificación y para servir a la justicia. Miren, sigo leyendo, hermanos. Miren, estoy en Romanos 6. En el 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, otra vez del pasado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Lean conmigo el verso 22, especialmente si tienen Reina Valera. Vamos a leer fuerte. Y dice, hermanos, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya. Amén. Estamos hablando de libertad. Y ahora que hemos sido libertados del pecado, hermanos, nos convertimos en siervos de Dios. Hermanos, eso es un milagro poderoso. Poderoso, hermanos. Yo no debería estar predicando la palabra de Dios, hermanos. No soy digno. Mi manera de vivir era tan terrible que no es posible. Aún cuando me estaba preparando para predicar, hermanos, todavía tenía ciertas cosas en mi vida y todavía las tengo, pero estoy luchando. Pero me sorprendió, hermanos, hace unos 6 años. Estaba yo predicando en Tijuana y me encontré a uno de mis profesores del seminario con su esposa. Nos dábamos muchas patadas cuando jugábamos fútbol. Yo les daba muchas patadas a mis profesores en el fútbol. Ay, no me podían decir nada. Fuera del fútbol, hermanos, me metía en cada disciplina. Llegaba el jueves, después de las clases, los varones teníamos la tarde libre. Llegaba al pizarrón del salón y ahí estaba mi nombre. Disciplinado. Me disciplinaban cada jueves. No me dejaban salir los jueves. Me ponían a trabajar el trabajo de albañil. Mi hermano era el que disciplinaba y yo iba y le decía, ¿y por qué me disciplinaste? Y te voy a disciplinar el próximo jueves también, me decía. Entonces ahí estaba mi profesor, que me lo encuentro hace 6 años en Tijuana, y este fue su saludo, hermanos, de él y de su esposa.
Este fue su saludo después de 25 años que no lo veía. Me dice, no, güey, te libraste. Digo, malvado. Pensaban que no me iba a lograr como predicador, como siervo de Dios. Por la pura gracia y misericordia de Dios. Amén. Puedo pararme frente a ustedes para predicar la palabra de Dios. De vivir en la inmundicia a convertirme en un siervo de Dios. Y es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces el enemigo trae pensamientos a nuestra mente, trae ideas a nuestra mente de que nosotros no podemos servir a Dios, de que nosotros no servimos para nada, de que nosotros no lo podemos hacer. Estoy preparando algo para el campamento y voy a meter esta idea en el campamento, hermanos. Hay muchos hermanos que pasan la vida cristiana día tras día sosteniendo esta mentira de Satanás. Escúchame. Ay, yo no puedo leer, me canso. Ay, yo no puedo memorizar la Biblia, tengo mente de teflón. Mentira de Satanás, hermanos. Hola. ¿Me están siguiendo? Sí. Hay muchos cristianos, hermanos, que no tienen contacto con la palabra de Dios y dicen, no puedo. ¿Cómo que no puede? ¿Dónde está la libertad que Cristo nos dio? Y de la inmundicia nos saca el Señor para hacernos siervos de Dios. Amén. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla! Hechos siervos de Dios, y ahora tenemos como fruto de esa obra del Señor en nosotros la santificación. Y nuestra esperanza, hermanos, de la vida eterna. Entonces, el Señor vino a librarnos del pecado. Amén. Amén. Ahora hacemos aquí una pregunta, hermanos. ¿Qué es pecado? Porque muchas veces definimos el pecado con acciones. Y a veces esas acciones no tienen nada que ver con el pecado. ¿Pero qué es pecado? La definición teológica de pecado, y siempre yo he pensado así, las definiciones teológicas me destacan igual. Pecado es errar al blanco. Eso es. Y yo le pregunto a mis profesores, ¿qué es pecado? Errar al blanco. Bueno, te sacas un 10. ¿Y qué es eso? ¿Qué es pecado, hermanos? ¿De qué nos ha hecho libres el Señor? Porque tenemos que decir entonces, ¿qué es pecado? Y me van a decir, de fumar, de bailar, de tomar, de mentir. Híjole, entonces todavía algunos son muy negligentes del pecado. Dice la Escritura, hermanos, en Santiago capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice, pero ahora ustedes se sienten orgullosos y son arrogantes. Todo orgullo es malo. Y si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Toda injusticia es mala, es pecado. Y toda desobediencia a Dios es pecado. ¿Se dan cuenta cuánta misericordia tiene el Señor de nosotros? Gálatas capítulo 5, hermanos, versículo 16 al 21. Voy a leerlo en una traducción moderna, palabra de Dios para todos. Gálatas 5, 16 en adelante dice, por eso les doy este consejo, dice el apóstol Pablo. Dejen que el Espíritu guíe su vida y así no harán las malas acciones que pide su naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza humana, pero los dos se oponen. Por eso ustedes no pueden hacer siempre lo que se les antoja. Fíjense, hermanos, ¿alguien está leyendo ese pasaje?
Gálatas 5, ¿qué dice el verso 17, hermano Felipe? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y estos se oponen entre sí, hermanos. Hay una fuerte lucha, hermanos, en nuestro espíritu, dentro de nuestro ser, entre la vida de justicia y la vida de la carne. Y esta versión, hermanos, dice el versículo 17: nuestra naturaleza humana desea lo que está en contra del espíritu. Y siempre estamos luchando en eso, ¿sí o no? Dice, y el espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza humana, y los dos se oponen. Y miren, hermanos, palabra de Dios para todos lo dice de esta manera: por eso ustedes no pueden hacer siempre lo que se les antoja. Ahí está el problema, hermanos, del pecado. Dice el versículo 18: si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza humana son, y aquí está la lucha, hermanos. ¿Cuáles son las cosas que corresponden a la naturaleza humana? Dice el versículo, ahí dentro del versículo 19, estas son: inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo. Fíjense, hermanos, termina este párrafo de las Escrituras diciendo que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Por eso nos vino a liberar el Señor, hermanos, para tener parte en el reino de Dios. Vamos a hacer un ejercicio, hermanos, ¿ok? Síganme aquí, por favor. Todavía estoy en este pasaje. Verso 18: y si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. 19: está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza humana son. Ustedes me dicen, hermanos, si estamos ahí o no estamos ahí, ¿sale? Me dicen sí, no, sí, ¿sale? Pero participen, por favor, hermanos. Las cosas que hace nuestra naturaleza humana es inmoralidad sexual. Pero con enjundia, como que ya comieron, ¿sí o no? No, claro que no. Impureza. No, claro que no. Descontrol. Hermano Felipe, diga, no, nada más me va la cabeza. Santo Padre del cielo. En el 20, idolatría. No, claro que no. Brujería. No, claro que no. Odio. No. ¿Qué pasó? Claro que no, ¿verdad? Discordia, es decir, pleitos. No, claro que no. Menos entre suegra y nuera. Celos. No, claro que no. Iras. ¿No son? Rivalidades. Pleitos. Hermanos que están viendo más adelante por Facebook, no quieren contestar. Los presentes no quieren contestar. Ustedes allá contesten cuando estén allá viendo en su casita, por favor. Divisiones. No, claro que no. Envidias. Borracheras. ¿Saben qué tenemos que leer en Reina Valera? Porque en Reina Valera están más de acuerdo conmigo, ¿verdad? Es Gálatas 5:22. Es que como que les estoy hablando en otro idioma si leo PDT. Manifiestas son las obras de la carne que son. Ahora sí, hermanos: adulterio. No. Fornicación. No. Inmundicia. No. Lascivia. No. Idolatría. No. Hechicerías. No. Enemistades. No.
Ay, güey, ya fueron menos dos. Pleitos. Celos. Iras. Contiendas. Disensiones. No. Herejías. No. Envidias. Sí. Homicidios. Borracheras. Orgías. Hermanos, y quisiéramos terminar la lista ahí, pero dice el apóstol Pablo, y cosas semejantes a estas. Miren, hermanos, qué lindo es el Señor. Miren de todo lo que el Señor nos vino a hacer libres. Aleluya. Levanten la mano los que eran peleoneros. ¿Verdad? Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Los borrachos. Sí, de los que eran. Y qué lindo, no sé qué podamos decir a todo esto. De ahí el Señor me rescató para hacerme siervo de Dios. Amén, hermanos. Entonces, debemos tener cuidado, hermanos. Hemos aceptado la libertad que el Señor vino a darnos. Gloria al Señor. El enemigo quiere que caigamos otra vez en pecado. Escuchen, hermanos, este es su trabajo. Este es su afán. Satanás hace muy bien su trabajo, hermanos, y quiere hacernos caer. Nosotros debemos estar seguros que Jesús ya lo ha destruido junto con todas sus obras. Y debemos tener la convicción, de ahí nos sacó el Señor, y Jesucristo apareció para destruirlo con todas sus obras. Miren, este es un versículo bien poderoso. Dice, yo les dije, voy a llegar a este versículo, hermanos, es bien poderoso. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. Si para usted no es pecado marcar su Biblia, marque este versículo ahí. Este versículo que vamos a leer a continuación, hermanos. ¿Ok? Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 y 9. ¿Lo tienen? Vamos a leer el versículo 8, hermanos. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Lean fuerte, hermanos. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, un verdadero hijo de Dios no puede practicar lo que su padre ha venido a destruir. Eso es muy poderoso, hermanos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y si nuestro Padre Celestial le costó la vida de su mismo Hijo, ¿cómo es que nosotros, que ya le pedimos perdón, que ya confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, de repente nos damos una escapadita para resucitar lo que nuestro Padre ha destruido? Y leímos ahí muchas cosas, hermanos. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y toda esta lista que menciona el apóstol Pablo repetidas veces en sus cartas. San Juan capítulo 8, hermanos. Aguántenme nada más unos 5 minutitos porque sí quiero leer este pasaje. Es un diálogo, lo mencionaba hace rato el hermano Beto, por eso yo le dije al hermano Beto San Juan 8, porque lo había leído y lo tenía preparado para esta lectura. Es un pasaje bien poderoso donde Jesús tiene un diálogo. San Juan capítulo 8, a partir del versículo 31. Y tiene como título este párrafo en la Biblia, la verdad os hará libres. ¿Verdad? Ahora, fíjense bien, verso 31. Dijo Jesús, ¿a quiénes, hermanos? Pero ¿a cuáles judíos?
a los que habían creído en Él, fíjense, ¿eh? Y les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿qué les digo? Van a ser verdaderamente mis discípulos. Y ahí viene el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces le responden al Señor, hermanos, linaje de Abraham somos, fíjense, y dicen, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ah, caray. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Nosotros podríamos decirle al Señor así, hermanos, Señor, yo nunca he sido esclavo de nadie. ¿Podemos decirle así al Señor? No, Señor, a mí me rescataste de unas cadenas. Lo cantamos hace rato, las cadenas del pecado. ¿Qué? Me libro. De las cadenas, etcétera, etcétera. Para mí ya no hay condenación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y luego dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Fíjense, hermanos, escúcheme. La palabra de Dios debe tener un lugar especial en nosotros. ¿Sí me siguen, hermanos? Esto quiere decir que la palabra de Dios debe tener un lugar en nosotros, hermanos. No podemos decirlo, yo soy hijo de Dios, pero su palabra no me importa. No es posible. Y aquí tiene el Señor este reclamo. Y luego dice el 38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Ah, caray. Aquí está medio agresivo el Señor, ¿no? Dice 39, respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuereis hijo de Abraham, las obras de Abraham hiciereis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Y entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Pregunta. ¿Por qué? Responde, más bien, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y les da esta exhortación bien fuerte, hermanos. Dice el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué mensaje tan fuerte, hermanos, les da Jesús a este grupo que le estaba oyendo. Hermanos, tenemos libertad en Cristo Jesús. El Señor ha perdonado nuestros pecados. Bendito sea su nombre. Ese pecado que traía como consecuencia la muerte, el Señor nos ha hecho libre del pecado. Tenemos libertad total, porque Jesucristo dijo, el Señor me ungió, puso en mí de su espíritu y me envió a sanar a los quebrantados de este corazón, a liberar a los oprimidos, a poner en libertad a los cautivos. Y a partir de ese momento Jesucristo dijo, hoy se ha cumplido esta palabra en vosotros. Y 2000 años el Señor, hermanos, ha estado trabajando, perdonando de pecado.
Amén. Y el consejo del apóstol Pablo en Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.